Bueno, quisiera hablar hoy de un tema que me parece muy importante y es que cómo usted puede enfrentar las tormentas de la vida y cómo se hace necesario, cada vez más se hace necesario para nosotros como cristianos, entender que si queremos enfrentar las circunstancias y las tormentas que amenazan venir, puede tomar dos opciones, o a través de suposiciones o a través de convicciones. Y pienso que esto es muy importante que usted y yo lo entendamos hoy, porque generalmente vivimos por suposiciones. Y aun siendo cristianos, suponemos mucho. Y creo que no está bien que supongamos, sino más bien que tengamos convicciones claras en el corazón. Y de eso quiero hablar hoy. Bueno, la vida, usted sabe que estamos en un mundo tan complicado, tan difícil, que parece que esto fuera un mar de dificultades y un mar de situaciones tormentosas. Pero cada uno de nosotros somos como un barco en medio de ese mar. Y tenemos que aprender a conducirnos en medio del mundo en el cual estamos viviendo y del mundo en el cual vamos a vivir cada vez más complejo. Pero lo importante es, cuando se presenten esas tormentas en el mar, ¿qué decisiones va a tomar y cómo las va a tomar usted? ¿Cómo vamos a enfrentar las tormentas que pudieran venir sobre su vida y sobre la familia, sobre el mundo? ¿Cómo usted puede enfrentar? Y yo creo que hay dos maneras, como les decía hace un momento, teniendo convicciones claras en su corazón o sencillamente suponiendo ciertas cosas. Entonces, creo que la gran tragedia de la humanidad es que hay muchos que están trabajando para que las cosas mejoren en el mundo. Y está bien, creo que es bueno que se siga trabajando para que las cosas mejoren. Pero nosotros sabemos que las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Pero aún así, nosotros debemos que trabajar mucho, esforzarnos mucho para que la familia, la iglesia, los principios permanezcan en medio de todo esto que está cada vez peor. Y se hace necesario que nosotros como cristianos asumamos realmente el llamado de Dios para aportar a nuestra sociedad de una manera diferente, como lo está haciendo el mundo. El mundo tiene programas para mejorar el medio ambiente, tiene programas para estabilizar la economía, por ejemplo, y está bien, pero sabemos que ninguno de esas fundaciones o programas va a lograr frenar todo lo que se viene para el mundo. Sencillamente avanzamos y avanzamos y avanzamos como en una tormenta que va viniendo sobre el mundo. Y estamos ahí en este mundo como manejando un barco que parece que estará a la deriva. Entonces, ¿qué es lo que vamos hoy a aprender? Y es que la verdad es que se necesitan cristianos, se necesitan personas como usted y como yo, que tomemos decisiones y enfrentemos la vida a través de las convicciones y no simplemente suposiciones. ¿Por qué les digo esto? Porque las suposiciones traen muchos problemas. Por ejemplo, yo hoy suponía que las llaves de la sede estaban en el carro. Supuse eso. Y supuse hasta el último momento. Y oh sorpresa, que ya en el trayecto, ya saliendo del apartamento, las llaves no estaban en el carro. Y entonces eso creó un caos hoy en la mañana, buscando llaves y buscando en dónde estaban, y hasta ahora no las encuentro. Supuse que estaban allí. ¿Se da cuenta? Que suponer no me garantiza que las cosas salgan como yo quiero. ¿Cuántas veces nosotros suponemos? Pero más allá de eso creo que hay que trabajar las convicciones. Y entonces ya realmente, aún yo supuse muchas cosas en medio de esto. Por ejemplo, supuse que las llaves nunca se me iban a confundir. Y entonces supuse mal porque confié en mi propia prudencia. Y entonces estoy en ese lío que ¿cómo vamos a hacer espero en el Señor que Dios me repare, que no se hayan perdido esas llaves, que por ahí estén refundidas. Bueno, entonces, el apóstol Pablo ya en los últimos momentos de su vida
nos da una enseñanza acerca de realmente cómo vivir por convicciones. Y yo cuando leo el libro de Hechos y voy leyendo acerca del apóstol Pablo, uno dice, Señor, ¿cómo es que este hombre hasta el final de su vida se mantuvo firme? Y aún en el último momento, imagínense que Pablo iba camino a Roma, lo metieron en un barco, ¿no es cierto?, con otros presos que iban seguramente allí, en medio de todo, y el barco comienza a naufragar y hay una tempestad grandísima, y hasta para ir a Roma, y en los últimos momentos de su vida se tiene que enfrentar con una tormenta. Tremendo, ¿verdad? Una tormenta que inclusive la Biblia dice que hasta perdieron la esperanza de vivir en medio de esa tormenta. Pero ahí está Pablo, en medio de todo esto, dando esperanza a aquellos que estaban en el barco. ¿Cómo hacía eso Pablo? ¿Por qué actuaba Pablo de esa manera? ¿Por qué Pablo era diferente? Y yo concluía que realmente Pablo era un discípulo del Señor que tenía convicciones en su corazón y que por eso estaba allí firme hasta el final, ¿cierto? Y no se arrugaba frente a las circunstancias de la vida, no retrocedía, sino que sencillamente avanzaba y ponía los ojos en Jesús. Y hasta el último momento parece que daba ánimo a quienes estaban allí a su alrededor, enfrentando la tormenta con convicciones, no por suposiciones, sino por convicciones claras. Quiero que me acompañen a un pasaje que leímos esta semana en el libro de Hechos capítulo 27. Y vamos a irnos al capítulo 27, por favor, del libro de Hechos, porque ya estamos terminando. Qué bueno terminar este libro aprendiendo tantas cosas. Y vamos a ubicarnos en el versículo 13. En el versículo 13, esta semana creo que Jimmy lo compartía también en un devocional. Y usted tiene un título allí grande, seguramente en algunas Biblias, que dice La tempestad en el mar, ¿cierto? La tempestad en el mar. Capítulo 27, versículo 13. Y dice en el versículo 13 y en el versículo 14, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, y después ya usted puede seguir leyendo y todo lo que se desencadena en ese momento, ¿cierto? Usted puede ir ya viendo claramente qué pasó. Pero me llama la atención cómo comienza esta parte de este texto. Supongamos esto, imaginémonos por un momento la escena, ¿verdad? Ellos están en el barco. Van camino a Roma. Ellos están navegando, pero dice la palabra de Dios que ellos habían ya arrancado y habían zarpado, pero habían llegado a un puerto, ¿no es cierto? Que la Biblia dice que ese puerto creo que tenía un nombre hasta especial. Por ahí creo que está el nombre del puerto. Bueno, no lo tengo aquí. ¿Cómo? No. Antes de eso hay un puerto que ellos habían llegado, ¿cierto? Bueno, por ahí lo pueden buscar. Bueno, pero era un puerto que parecía ser que era como muy seguro, pero no era tan seguro. Buenos puertos creo que se llamaban, ¿no es cierto? ¿Cierto? Buenos puertos, o sea, y dicen algunos que le habían puesto buenos puertos porque realmente era la única forma de hacerle ver a la gente que eso era un lugar bueno, pero no era un buen lugar. O sea, era uno de esos lugares que nadie quisiera pasar ahí ni siquiera una noche. Parece ser que ese lugar era como de paso, pero nadie quería quedarse allí realmente. Y le pusieron nuevos puertos como para atraer a la gente, pero ni siquiera así era atractivo. Entonces, cuando llegaron allí, sencillamente la tripulación lo que quería era salir rápidamente de allí. O sea, no quedarse allí, avanzar. Es como cuando usted va en la carretera, ¿verdad? Y va hacia cierto lugar en su carro. Y de pronto en el camino se encuentra con un pueblito y usted dice, pero yo es que aquí no me quedo porque este pueblito está, ¿cierto? Entonces aquí encuentro un pueblo que no me gusta, no quiero quedarme aquí. Y usted dice, voy a avanzar, no quiero quedarme aquí. Porque supone que ese lugar no es bueno, no le brinda a usted garantías de nada y quiere salir inmediatamente. Eso era lo que les estaba pasando a ellos. Sencillamente querían irse de allí, de ese lugar y avanzar
Porque la idea era llegar, ¿cierto?, con todo ese cargamento, porque no solamente los barcos transportaban presos, sino que transportaban también mercancías. O sea, todos ellos pensaban en cómo llegar a tiempo allá y cómo desembarcar rápidamente. Y dice la Biblia que tan pronto la tripulación se dio cuenta de que vino un vientecito, ¿no es cierto?, y sopló una brisa del sur, como una brisa que dijeron, uy, suponemos que va a ser buen tiempo. Suponemos que esa pequeña brisa nos va a ser suficiente para arrancar y zarpar. Supusieron eso. Supusieron que eso era suficiente, ¿verdad? Pero dice la Biblia que dentro de poco tiempo se encontraron con un tremendo huracán, ¿no es cierto? Y fue muy complicada la situación. Pero ¿qué quiero que aprendamos hoy? Es sencillamente que aquí estamos viendo una historia que nos puede ayudar a nosotros para entender que no es suficiente tomar decisiones en cuanto a supuestos. Suponer que ese viento pequeño les iba a llevar a un puerto más seguro era demasiado arriesgado. Era demasiado arriesgado. Y usted ya conoce después la historia. Y en la Biblia nos encontramos con personas que supusieron. Y cuando supusieron y tomaron una decisión bajo supuestos, después se vieron en problemas. Porque ¿qué me dice en la historia de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? En el libro de Hechos 7:25, vamos a ir al libro de Hechos 7:25. A Moisés al comienzo de su vida, cuando él era todavía un hombre que todavía no había sido tratado en su carácter y todavía no era, digamos, un discípulo del Señor, Moisés actúa por supuestos. Y aquí me llama la atención como dice en Hechos 7:25, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me parece que ahí utiliza la palabra que a mí me interesa en este momento. Hechos 7:25. Y hablando de Moisés, dice, Moisés, dice en esta versión, supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios le había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Me llama la atención como dice Moisés supuso, ¿cierto? Supuso. ¿Cuándo supuso Moisés esto? Cuando la Biblia dice que Moisés salió a caminar, ¿verdad? A visitar a su pueblo, viviendo aún en Egipto, y se dio cuenta de que un egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo. ¿Se acuerdan? Y él toma una decisión, y es hacer justicia por su propia mano. Y entonces, en ese intento de hacer justicia por su propia mano, mató ¿a quién? ¿Se acuerdan? A un egipcio, ¿verdad? Lo mató. Y la Biblia nos hace ver de esta manera que él supuso que su pueblo entendería que Dios le había puesto para libertarlo. Él supuso eso, supuso que eso era lo que él debía de hacer y cómo lo debería de hacer, pero eso le ocasionó de que él tuvo que huir de Egipto por 40 años. Se tuvo que ir. Cambió la historia para Moisés en este momento. ¿Por qué? Porque él supuso. Ahora, ¿qué quiero que entendamos? Y es que usted puede suponer muchas cosas en la vida, pero si no hay una convicción en el corazón, tal vez eso que usted supone nunca se va a llegar a dar como usted quiere, como usted se imagina. Por eso es que es necesario el discipulado. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos en la Biblia que cómo Dios va obrando, qué Dios quiere que nosotros hagamos y que Dios vaya mostrándonos el camino y que Dios vaya formando el carácter en nosotros para no vivir por supuestos, sino por convicciones. Y eso se llama discipulado. Por eso es que el discipulado es tan importante, porque el discipulado me forma en el carácter. Moisés aquí no era todavía un hombre que había sido tratado por Dios. Apenas iba a empezar un proceso de trato de Dios. 40 años en el desierto, en donde él tuvo que ser formado, capacitado, entrenado, y después de esos 40 años el Señor lo tiene que llamar para llevarlo a cumplir una labor. Pero ya cuando usted ve un Moisés después de 40 años, ya no ve un Moisés suponiendo las cosas, ya ve un Moisés con convicciones profundas en su corazón. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que trabajar sobre eso.
convicciones, convicciones en el corazón. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y volviendo al texto de Hechos 27, nos damos cuenta de que estos hombres, que eran marineros experimentados, la tripulación no era novata en esto. Quienes tripulaban esta nave en la cual iba Pablo no eran aprendices, o sea, era gente que sabía cómo seguramente conducir una nave por el mar, seguramente que no estaban aprendiendo en ese momento. Ellos habían aprendido seguramente a ver, ese tiempo, se dice que ese tiempo en el cual ellos estaban navegando en ese mar era el tiempo más difícil, era el tiempo más peligroso para poder navegar. Ellos lo sabían. No era tan fácil transitar en esa época de la vida, en esa temporada de ese tiempo, no era tan fácil en esos meses del año, no era tan fácil conducirse por ese mar, era muy difícil. Pero más sin embargo ellos supusieron que un pequeño viento los llevaría a un mejor puerto. Salían de buenos puertos, porque no era el mejor puerto, querían un mejor lugar para llegar, pero no fue como ellos supusieron. Nos damos cuenta a través de la Biblia que vivir por supuestos no es la mejor forma de vivir la vida, no es el mejor cristianismo. O sea, un cristianismo que se basa en los supuestos y no en las convicciones es un cristianismo débil. Es un cristianismo sin raíces, sin fundamentos. Como les contaba hoy, yo cometí ese error porque supuse. Y bueno, eso es sencillo porque usted dice, hay que abrir esas chapas y pago un cerrajero y listo, ¿no es cierto? Y lo soluciona, pero hay cosas que usted no va a poder solucionar. ¿Qué tal usted, los jóvenes que están acá, ¿no es cierto? Toman la decisión de casarse bajo un supuesto, bajo una suposición. Suponen, aún chicas o chicos que se van a casar o se quieren casar, pero su novio o su novia no son creyentes y suponen que se van a convertir a Cristo. Suponen, un supuesto. Es que yo supongo que él, ¿verdad? O ella va a caminar con el Señor. Yo supongo, pero olvídese, no suponga. Tiene la convicción en su corazón que Dios le está llamando realmente. Usted tiene esa convicción en su corazón de que esa es la persona con la cual usted debe compartir el resto de su vida. Porque se le puede venir toda una tormenta en la vida después, una tormenta grandísima. Y usted no la puede arreglar en un instante. Y usted no puede solucionar esa tormenta en un ratico. Usted tiene que entender que eso que usted está decidiendo no se repara con un cerrajero, ¿cierto? Implica que usted tiene que permanecer allí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿verdad? Que usted tiene que enfrentar esa tormenta y tal vez ahí le toque comenzar a tener convicciones. ¿Cuántas personas han tomado decisiones por supuestos, no por convicciones? Carreras universitarias que se han tomado por suposiciones. Supongo que me va a ir bien. Supongo que esta carrera tendrá éxito, ¿no es cierto? Supongo que me va a dar dinero esta carrera. No supongas. ¿Tienes la convicción? ¿Realmente hay una convicción en el corazón? ¿Hay algo ahí en tu corazón, una fuerza, una raíz, un inamovible en tu corazón de que pase lo que pase, tú vas a permanecer allí? Creo que Pablo vivía por convicciones, porque Pablo en medio de la tormenta, ¿cierto?, hubiese actuado de una manera diferente si no hubiese tenido convicciones en su corazón. Los marineros que estaban allí comenzaron a actuar de una manera impresionante, dice que llegó un momento en que ellos tomaron la decisión, los marineros tomaron la decisión de acorazar la nave, ¿no es cierto? De buscar cómo la acorazamos, ¿verdad? La protegemos ante tantas cosas.
y nada funcionaba. Por último dice la Biblia que tuvieron que alijar, y alijar era como aligerar la nave, o sea, como que comenzar a tirar las cosas de la nave, ¿verdad? Comenzar a tirarlo todo es lo único que podían hacer ellos. Y Pablo estaba allí, con convicciones claras en su corazón, con convicciones profundas en su corazón. Pero aquellos estaban desesperados tratando de hacer algo al respecto para no morir, para no naufragar y morir ahogados. Y está bien, claro, porque cuando una persona no tiene a Cristo, cuando una persona no conoce a Jesús, pues comienza a hacer de todo lo que pueda, todo lo que esté a su alcance para tratar de salvaguardar lo poco que tenga. Pero cuando una persona tiene convicciones claras en su corazón acerca de quién es Dios, quién es Jesús, qué dice Dios en su palabra, entonces sencillamente confía en Dios y es guiado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. La gente supone que irá al cielo porque son buenos, se supone que si usted es buena gente, que si usted no le hace daño a otros como otros lo hacen, entonces se supone que irá al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que eso se debe entender como un supuesto. La Biblia es clara acerca de cómo se va al cielo, ¿cierto? La Biblia dice acerca de cómo ir al cielo y es categórica y dice que solamente a través de Cristo y solamente a través de Jesús se va al cielo. Pero la gente sigue con ese supuesto. Es que supongo que me iré al cielo porque yo no he hecho nada malo. Y aún los cristianos tenemos familias, nosotros que uno dice, no, pero es que esta persona que es mi familiar, pues como no es tan mala, yo creo que supongo que también irá al cielo, ¿no es cierto? Y supongo que tendrá vida eterna. No suponga, porque debe haber una convicción en nuestro corazón. Y la convicción del cristiano es que si una persona no se arrepiente y no deposita su confianza en Jesucristo, no va al cielo. Esa es una convicción. La convicción que debemos tener nosotros los cristianos es que si una persona, por más buena, entre comillas, que pudiera ser, por más obras que pudiera hacer, ¿cierto? Por más beneficios que pudiera hacer a la humanidad, si no se rinde ante Jesús, si no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, si no viene a la cruz, entonces esa persona está condenada. Eso dice la Biblia. La pregunta es si nosotros tenemos esa convicción en nuestro corazón. Si usted va a la Biblia conmigo, creo que está en un estado, no sé si está en diapositiva, Lucas 13, 1-5. Vamos a Lucas, por favor. Lucas. Generalmente actuamos como estos personajes. Y generalmente pensamos de esta manera. Lucas 13, del 1 en adelante. Dice así. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice allí? Todos pereceréis igualmente. Y el Señor está hablando aquí, porque la gente pensaba de esa manera. ¿Qué pensaba la gente cuando sucedía alguna tragedia? Uy, decía, esos que se murieron ahí seguramente son muy malos para que les haya venido eso. Ese es el pensamiento. ¿Por qué se murieron estos? Porque seguramente eran repecadores, ¿sí?
eran terribles, por eso es que les vino eso. Y el Señor les dice: ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los demás? Os digo que no. Si ustedes no se arrepienten, también pereceréis. Eso les dijo el Señor. Entonces la cuestión de la salvación, el asunto de la eternidad, no es por suposiciones, es por convicciones. Tengo en mi corazón claro que la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Yo tengo esa convicción que solo Cristo salva, que solo Jesús es el camino al Padre. Tengo claro eso en mi corazón y lo transmito, y me preocupa tanto que lo que yo trato de hacer es: Señor, que la gente conozca a Jesús, que la gente sea salva, porque si no, perecerá como cualquier otro. Y muchas veces nosotros no actuamos por convicciones, ¿verdad? Y este es un buen ejemplo. Suponemos muchas cosas. La gente supone que Jesucristo fue un buen hombre. Mucha gente tiene ese pensamiento acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para la gente? Pues un buen hombre, pues un hombre que vino a hacer cosas buenas, ¿verdad? Y algunos llaman a Jesús el iluminado solamente, un hombre que fue iluminado, sabio. Suponen eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el Salvador. Qué pena, pero el mundo a veces piensa de esta manera de Jesucristo, ¿verdad? Y ese error de creer que Jesucristo tan solamente fue un hombre y no fue Dios hecho hombre, ese error le cuesta la eternidad. O sea, ese error se paga con el alma. Ese supuesto. ¿Cuánta gente en el mundo sigue suponiendo que sencillamente Jesús es un personaje al cual hay que imitar y del cual hay que aprender, ¿no es cierto? Y aún mucha gente solamente se quedó con el supuesto de Jesucristo en un pesebre, como el bebé del pesebre, y para muchos solamente es Jesús. Por eso es que la Navidad que ya se acerca, si nosotros no tenemos convicciones claras acerca de qué es Navidad y qué es Cristo, terminaremos celebrando una fiesta pagana como el mundo. La diferencia de nosotros los cristianos es que nosotros debemos tener convicciones claras en nuestro corazón. La gente suele decir acerca de Jesús: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro, ¿cierto? Como un gran maestro de moral, de comportamiento, pero no acepto la afirmación de que Jesús sea Dios. ¿Cuánta gente aún sigue en ese pensamiento? No acepto que Jesús sea Dios. No lo veo como Dios. No es Dios. Sí, es alguien espectacular, pero no es Dios. Cuando la Biblia dice que Él es Dios. Usted sabe que Jesucristo dijo que Él era Dios y por eso lo quisieron apedrear. Los religiosos de ese tiempo, cuando escuchaban a Jesús, les causaba mucha rabia. Pero como el carpintero, ¿no es cierto? El hijo de María, el hijo de José, este hombre viene a decirnos que Él es Dios. Hay que apedrearlo porque es una blasfemia. ¿Sabe que eso se sigue dando en este tiempo? Hay mucha gente que no reconoce a Jesús como Dios. Solamente suponen que Él fue un hombre muy, muy especial, con un comportamiento especial. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 33 está este pasaje cuando el Señor les dice a esos religiosos: bueno, ustedes, ¿por qué? Como quien dice, ¿por qué la piedra conmigo? ¿No? O sea, ¿por qué ustedes tienen tanta piedra conmigo? Y los discípulos y la gente le dice, o los fariseos y los doctores de la ley, respondiendo a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. Tú siendo hombre, te haces Dios. Eso no les gustaba para nada, que él declarara que él era Dios. Por eso él dijo, yo soy. Y él siempre estuvo manifestando ese yo soy, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy. Y siempre lo estuvo diciendo que él era Dios, pero eso era lo peor que podían escuchar aquellos. Vivimos en un mundo en el cual la gente sigue rechazando a Cristo. Y el peor engaño que estamos viendo en este tiempo es que se le está haciendo creer a la gente, bueno, sí, Jesús, claro, Jesús, un buen hombre, Jesús, un buen ejemplo de imitar, pero no te rindas a Él. Él no es Dios, Él no es Cristo, Él no es el Rey. La gente está confundida. La gente va a celebrar Navidad, pero no entiende lo que celebra, no entiende lo que pasa en Navidad, no entiende lo que sucedió, que Dios, el perfecto Dios, poderoso Dios, se hace hombre, ¿cierto? Pero sin dejar de ser Dios, porque Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Navidad es eso precisamente. Y cuando nosotros tenemos esa convicción acerca de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo nosotros, entonces podemos enfrentar las tormentas de la vida. Entonces no nos preocupa tanto lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo, porque si usted se da cuenta, lo que está pasando en nuestra nación y en Latinoamérica es complejo, es difícil. El panorama no es bueno, ¿verdad? Es sombrío, claro que sí. Pero ¿cómo va usted a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar esa tormenta que se viene, pareciera ser que viene? ¿Cómo se llamaba? El Euroclidón, ¿no es cierto? Se dice que este nombre que le habían puesto era un nombre que demostraba que ese era uno de los vientos más terribles que podían ellos enfrentar en el mar. Si alguien se encontraba con este viento, con esta tempestad, era realmente morirse ya. O sea, no era cualquier vientecito, cualquier huracán que había aparecido, era de los peores. La peor tormenta había llegado. ¿No le parece que estamos a las puertas de la peor tormenta? Económicamente usted no ha sentido cómo esto va subiendo y subiendo y subiendo, y como que usted ya no ve, como que dice, oiga, ya no me alcanza el dinero para esto, para aquello. No sé si solo a mí me pasa, pero es que eso está pasando. Y cuando usted se pone a ver el panorama pinta cada vez peor, una tormenta. Pero ¿cómo vas a actuar frente a esa tormenta? Somos responsables, escuche bien esto, porque somos responsables nosotros frente a esto que se viene, de actuar con convicciones, no por suposiciones. Yo soy responsable, usted no va a poder cambiar las cosas, pero sí puede tener una actitud diferente frente a las cosas. Usted y yo no podemos cambiar la reforma, usted no puede cambiar eso, o sea, usted no lo puede cambiar, pero usted sí puede tener una actitud diferente frente a esa reforma, con convicciones. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es el que me sustenta? ¿Verdad? Cuando yo tengo claro eso, pues lo demás tendrá que pasar a un segundo plano. Pero cuando yo no tengo claro eso, cuando mis convicciones no están, o mi fe no está puesta en Jesús, pues sencillamente terminaré juzgando, condenando, criticando, despotricando, todo lo que usted se imagine. Porque así somos, naturalmente. Se necesitan convicciones para poder enfrentar esta tormenta. Se necesita eso. Convicciones. ¿Sabe qué? Cuando usted vaya leyendo el libro de los Hechos, al final de esto dice que hasta algunos marineros trataron de abandonar el barco, de huir.
Se hicieron como los bobos ahí, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y poco a poco como que fueron tirando el esquife, ¿no? O sea, ese barquito que tenían los barcos como de salvavidas, pues ahí como que lo fueron tirando a ver, y por ahí se pretendían escapar, y Pablo dijo, no. Pablo allí en medio de todo le dice, si ustedes permiten, les dice a los soldados, no permitan que ellos se vayan, porque si se van, todos pereceremos. Y de alguna manera lograron que no huyeran. Porque las decisiones que se toman en momentos de presión, de angustia, a veces son motivadas por esto que estamos hablando, por suposiciones. Es que suponían que iban a morir. Suponían que iban a naufragar. Suponían que ahí iba a terminar todo. Pero Pablo estaba seguro, porque el Señor le había dicho a su corazón de que tranquilo, que ninguno de ellos perecería. Pablo, antes de zarpar, les había dicho a ellos, no conviene que nos vayamos, ¿cierto? Va a ser difícil. ¿Se acuerdan? Pablo les había sugerido, mire, mejor no zarpemos porque no solamente perderemos el barco, sino también habrá pérdida de vidas. Pero dice la Biblia que la tripulación no le hizo caso a Pablo, sino que prefirió escuchar el consejo seguramente de los que sabían acerca de los vientos, acerca de la navegación en el mar, pero no escucharon a Pablo. Y Pablo tenía convicciones en su corazón. Por eso es tan importante en estos tiempos de dificultad, tener convicciones. Yo le digo una cosa, si usted no tiene convicciones, la tormenta viene y usted y yo vamos a reaccionar de maneras equivocadas, con desesperación, abandonando la nave, huyendo. Cuando el Señor seguramente lo que quiere es que usted permanezca hasta el final con la convicción puesta en su corazón de que Él a la postre es el que le sostiene, Él es el que le da seguridad, Él es el que lo fortalece. Suponer, creo que no es la mejor forma de vivir la vida cristiana. Hay un aspecto que también me llama la atención de suponer que Él está donde no está. Suponer que Él está donde realmente no está. ¿Por qué les digo eso? Porque hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas 2:44. ¿Se acuerdan una vez que Jesucristo se le perdió a José y a María? Iban a Jerusalén, ¿cierto? Y estaban todos emocionados porque iban a la ciudad y a todo lo que usted ya sabe que fueron allá. Pero Jesús se perdió. Y ellos supusieron algo. Empezaron a buscar y la Biblia dice que ellos supusieron que estaban con la caravana, ¿no es cierto? Lea por favor el libro de Lucas, ¿no? A ver, espéreme, yo lo busco, ¿no? ¿Cierto? Sí, Lucas 2:44. Lucas 2:44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Ellos supusieron naturalmente Jesús debe estar con la compañía. Ahora, ¿en dónde estaba Jesús? En el templo. Allá estaba Jesús. Pero ellos nunca, ni se les ocurrió ni se les pasó por la mente que Jesús estaba allá en el templo escuchando y enseñando. ¿Por qué? Porque ellos suponían, y era natural suponer. Pero muchas veces uno sigue actuando así. Uno supone que Jesús está donde no está. Suponemos que Jesús está donde no está, ¿verdad? ¿Cómo así?
Suponemos que Jesús está en una imagen, por ejemplo, y ahí no está. Suponemos que Jesús está en cualquier religión, y eso no es así. ¿Sí o no? Suponemos que Jesús está en cualquier religión. Suponemos que Jesús está en cualquier evangelio que se predique, así esté equivocado, pero con tal de que se hable de Jesús. Suponemos, y muchos suponen, que Jesús está en este evangelio de la prosperidad y del bienestar y de la comodidad, y allí no está Jesús. ¿Te das cuenta que a veces suponemos que Jesús está donde no está? Y creo que eso lo debemos que tener claro nosotros en nuestro corazón. Suponemos que Jesús está en cualquier ideología que el hombre se puede inventar. Suponemos que Jesús aprueba cualquier clase de pensamiento humano y que en todo está Jesús, porque Jesús es amor. Entonces suponemos que como Jesús es amor, ¿verdad? Entonces aprueba toda expresión de amor, sea cual fuera que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí está Jesús, porque mire, eso es amor. Supones mal, porque muchas veces Jesús no está donde uno piensa que Él está. Ellos supusieron mal, se equivocaron. Ahora, preguntas que nos debemos hacer es: ¿suponemos o tenemos la convicción que Él está en nosotros como nuestro Salvador y nuestro Señor? ¿Tú tienes claro eso? ¿Tú tienes la convicción de que Jesús está en ti? ¿Tú tienes la convicción de que Cristo está en ti? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Jesús está en tu corazón, está en ti. ¿Tienes esa convicción? Y si tienes esa convicción, ¿actúas con base en esa convicción? ¿Actuamos realmente con la convicción de que Jesús está en nosotros? O sencillamente suponemos que Él está con nosotros, pero supongo que a veces me corresponde a mí tomar las riendas de mi vida. Suponemos mal, porque tenemos que tener la convicción en nuestro corazón. ¿Tienes la convicción o supones que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida? ¿Tienes la convicción de que si tú tienes a Cristo en tu corazón y de que te has rendido a Cristo en tu corazón, entonces Él está trabajando en ti, está formando tu carácter, y aún las cosas difíciles que pudiéramos vivir en la vida son parte de ese proceso que Dios permite en nuestra vida para formar nuestro carácter, para hacernos más como Jesús? Lo tengo como convicción. O supongo a veces que las situaciones difíciles que me están pasando es porque soy muy de malas, ¿no? Es que hoy me levanté con el pie izquierdo, entonces por eso es que hoy me fue re mal. Entonces supongo que es por eso, supongo que es porque nací en enero, ¿no? Supongo que es porque soy de este o tal signo, ¿no es cierto? Entonces supongo que es eso. ¿Dónde está mi convicción? O sea, mi convicción es que yo soy un hijo de Dios y que tengo a Cristo en mi corazón y que me he rendido a Cristo y que Él es mi Señor. ¿Es mi convicción realmente? Él ha comenzado una obra en ti. ¿Supones o tienes la convicción de que tienes vida eterna? Por ejemplo, ¿tienes la convicción de que tienes vida eterna y que cuando te mueras porque has puesto tu confianza en Cristo Jesús, vas a la eternidad con Dios? ¿Tienes esa convicción? ¿O supones que puede ser así? Porque hay muchos cristianos que aún dudan de todos esos aspectos teológicos, principios que son tan claves en la vida, ¿no es cierto? ¿Supones o crees o tienes la convicción de que eres un hijo de Dios? Y aunque andes en sombra de valle de muerte, Él estará contigo, ¿cierto? Tengo la convicción de, aunque siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, pero que me toque pasar por un camino de sombra de valle de muerte, o sea, una situación difícil, que aún en esa situación yo sigo siendo hijo de Dios y Él es mi Padre. Tengo la convicción en mi corazón, como la tenía Pablo en medio de la tormenta, pero él seguía firme en su llamado. Porque Pablo tenía una convicción fuerte y por eso podía enfrentar cualquier tormenta en la vida. Cualquier tormenta.
¿Cómo están tus tormentas? Porque tus tormentas ya no son tormentas, sino tormentos. Porque algunos ya están viviendo en tormento. ¿Cuál es tu tormento? ¿La parte financiera? ¿La familia? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Cuál es tu tormento? Porque para algunos hasta el papá se volvió el tormento y la mamá se volvió el tormento. ¿Cómo estás enfrentando esa situación? ¿Con convicciones o por supuestos? ¿Tienes la convicción de que el Señor está ahí contigo? Pablo tenía una triple convicción, y con esto termino, una triple convicción que yo quiero que usted medite conmigo en esta triple convicción que me parece importante en este punto. Y si usted va a Hechos 27, 23, 25, encuentra este pasaje. Bueno, ya en el momento más crítico de la tormenta, aquí aparece Pablo. Pablo aparece en este momento crítico de la tormenta y escuche lo que dice Pablo en este pasaje que me parece muy, muy importante. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué tremendo este pasaje. Como un hombre en medio de todo lo que estaba experimentando y estaba viviendo, él tiene tres convicciones. La primera, en cuanto a su vida. La primera convicción que él tenía en cuanto a su vida era de quién era él. Porque no dice ahí el ángel de Dios de quién soy, dice de quién soy. Ahora, el ángel de Jehová, pues sabemos que es Cristo, ¿cierto? El ángel de Jehová es Cristo. Por allá me están haciendo competencia. El ángel de Jehová es el Señor. Dice: mire, es que esta noche el Señor estuvo conmigo. O sea, él tenía una comunión tan importante con Dios. Él sabía, ya lo en el medio de la tormenta, Pablo parece ser que estaba conectado con el Señor. Uno a veces en medio de la tormenta lo que menos hace es conectarse con Dios. O sea, usted se desconecta, empieza a pensar, empieza a ir de aquí para allá y a ver qué hacemos, cómo resolvemos esto. Pero la conexión con Dios, dice: el Señor estuvo conmigo, de quién soy. Primera convicción que tiene que tener usted: ¿de quién es usted? ¿De quién es usted? Usted no es sino si es que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es del Señor. ¿Sí me entiende? Usted es del Señor. Esa es una convicción que tengo que tenerla en mi corazón. Soy de Cristo. Y luego soy de mi esposa. Yo luego primero soy del Señor y luego soy de mi esposa. Pero soy del Señor. Eso lo tenía claro. Pero lo tenía claro Pablo. ¿Usted lo tiene claro? ¿Usted sabe de quién es? ¿Usted sabe de quién es usted? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Primera convicción en cuanto a su vida: ¿de quién soy? Dice: yo sé de quién soy. ¿De quién soy? Soy del Señor. Y aunque estoy en esta tormenta, soy del Señor. Y aunque estoy en este naufragio, pero soy del Señor. Y aunque se viene todo esto en Colombia y la situación que se pueda venir, pero usted es del Señor. Usted es de Cristo. Eso es lo más importante. La segunda convicción en cuanto a su obra, porque la primera convicción es en cuanto a mi vida, ¿no? O sea, pero en cuanto a su obra, a lo que usted hace. Y luego dice: ¿a quién sirvo? Por eso es tan importante esa convicción del servicio. ¿A quién sirvo? ¿A quién le sirve usted realmente? ¿A quién le está sirviendo? Pregúntese. Tal vez usted se esté sirviendo a sí mismo, tal vez usted esté sirviendo al mundo, pero no le está sirviendo al Señor. Pablo dijo: aquí estoy, yo le sirvo al Señor. Aquí yo sé de quién soy y a quién sirvo. Le sirvo al Señor, le sirvo al Dios que me ha dado la vida. Usted está aquí porque usted le sirve al Señor. Usted es sierva y siervo de Dios. Lo hemos dicho muchas veces en estos días. Siervo de Dios, sierva de Dios. Usted debe creerlo en su corazón, pero debe ser una convicción, no una suposición. ¿Qué tal
que usted diga, bueno, yo supongo que soy siervo, ¿no? Supongo que le sirvo al Señor. No, usted debe tener esa convicción. Y el tercer aspecto, en cuanto a su credo. ¿Qué dice al final del versículo? Porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Yo confío en Dios. O sea, en cuanto a su credo, él confiaba en Dios. O sea, tenía la confianza en Dios. 3 cosas importantes que usted debe hoy aprender si usted quiere enfrentar la tormenta con convicciones. Si usted es un discípulo y una discípula de Cristo, usted está llamado a vivir la vida por convicciones y no por suposiciones. Y 3 cosas que usted debe tener claro en su corazón. ¿De quién es usted? ¿A quién le sirve? ¿Y a quién le cree? ¿Sí o no? 3 cosas. ¿De quién es usted? ¿A quién le está sirviendo? ¿Y a quién le está creyendo? Y eso le permitirá enfrentar la situación que se pudiera venir. Cualquier euroclidón que pudiera venir sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, sobre la familia, sencillamente con convicciones usted va a poder tener claro y poder avanzar y poder ayudar. Y les estaba diciendo, tranquilos, ¿no es cierto? No teman. ¿Qué consejo, no es cierto? No teman, tranquilos. El Señor ha estado conmigo. No teman, porque yo sé de quién soy, yo sé a quién sirvo, yo sé a quién le creo. Créanme que estas convicciones las va a necesitar usted más pronto de lo que usted se imagina. Más pronto de lo que nos imaginamos. Crea que usted va a necesitar estas convicciones como un discípulo y una discípula. Por eso es necesario que usted sea discípulo del Señor, que usted se discipule en la iglesia y que usted discipule a otros y que usted tenga discípulos a quienes les pueda enseñar y les pueda compartir y les pueda edificar. Qué bueno que usted pudiera edificar a otros. Qué bueno que usted pudiera edificar a alguien y enseñarle a otros, porque cuando usted le enseña a otros, usted no anda pensando en bobadas, ¿no? En cosas que a veces uno piensa cuando no está sirviéndole al Señor y preocupándose por cosas que no debe preocuparse. Pero si usted tiene una cosa en su corazón y es que sabe de quién es, a quién le sirve y a quién le cree, entonces usted está haciendo lo que usted debe hacer y no va a ser más allá de eso, y su vida va a estar encaminada hacia ese propósito. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé la gracia para poder seguir adelante, que el Espíritu de Dios le capacite a usted para ser ese discípulo, esa discípula con convicción, no con, esa puerta me va a hacer equivocar. Escucharse a uno mismo es raro, ¿no es cierto? Es bien raro. Cuando usted se escucha a usted mismo, dice, qué pena. Pero bueno, espero que les haya quedado claro a ustedes lo que significa tener convicción. Yo quiero una iglesia, un ministerio que viva por convicciones, no una iglesia que viva por suposiciones. Se le acabaron sus supuestos. Usted no suponga nada ya, ¿cierto? No suponga nada. Usted sencillamente esté convencido de quién es usted, a quién le sirve y a quién le cree. Eso será suficiente para enfrentar cualquier situación que viniera sobre la vida.